Objetivo Actualidad, un ciclo de encuentros, como ya conocen, con los grandes protagonistas del momento, que está organizado por el periódico El Correo con el apoyo de Petronor. Una serie de coloquios que emitimos también en directo, así que a quienes nos están viendo también a través del correo.com, bienvenidos. Bueno, esta jornada de hoy se titula Geopolítica y retos actuales y hoy contamos no solo con uno, sino con dos invitados de lujo, con Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y con Carlos Pascual, vicepresidente de Standard & Poor's. Les resumo brevemente el formato de esta jornada, que varía un poquito, ya lo habrán notado, con respecto a las anteriores. Tras los saludos iniciales tendremos ocasión de escuchar a nuestros invitados y tras su intervención subirá a este escenario el jefe de Política y Economía de esta Casa del Correo para arrancar con la parte final, el coloquio de este encuentro. En esta última parte, y como es habitual, tienen ustedes la posibilidad de participar y para ello no tienen más que hacer un gesto a nuestro personal y ellos se encargarán de hacerles llegar unas tarjetas en las que pueden escribir pues las preguntas o las consultas que estimen necesarias y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar al moderador. Sin más, arrancamos ya este encuentro. En primer lugar, y como es habitual, les saludan también nuestros anfitriones. En primer lugar, como decía, reciban el saludo de don Enrique de Ibarra, presidente del Correo. Egunon guztioi eta mila esker hemen egoteagatik. Buenos días, autoridades, queridos amigos. Quiero darle la bienvenida a este encuentro Geopolítica y retos actuales del ciclo Objetivo Actualidad organizado por Petronor y El Correo, que, como ustedes saben, nos permite escuchar a los grandes protagonistas del momento. Y el momento, todo hay que decirlo, es crucial. Pocas veces en los últimos años, seguramente desde el ataque a las Torres Gemelas, nos hemos encontrado ante un panorama nacional e internacional tan incierto. Un panorama cuya inestabilidad no se debe solo a la tensión mundial, aunque ésta sea ciertamente grande. No podemos olvidar que la guerra en Ucrania, que iba a ser una invasión que, según las previsiones del alto mando ruso, iba a resolverse en pocas semanas, lleva 26 meses y no tiene visos de concluir a corto plazo. A ella se añade la guerra en Oriente Próximo. Creo que podemos hablar así, de guerra, sin faltar a la verdad. Esto es, de un escenario bélico que amenaza por extenderse por la región y quién sabe si incluso más allá de esta. Y a todo ello se añade la tensión en Taiwán y los nunca resueltos problemas de África. Pero aún hay más. En varios países de los más importantes del mundo, en términos económicos y políticos, sus gobiernos están seriamente amenazados. Y las encuestas dicen que si hoy mismo celebraran elecciones, sufrirían dolorosas derrotas. Se forma de este modo una tormenta perfecta, movida por unos factores que los analistas más atinados ya vieron venir. En un libro reciente titulado Final de partida, Peter Turchin, jefe de proyectos del Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena, explica cómo los sistemas políticos tienden a desestabilizarse cuando confluyen varias circunstancias, tales como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que ensancha la brecha entre ricos y pobres, una sobreproducción de titulados superiores que no pueden hallar trabajos a la altura de su preparación con la consiguiente frustración, la disminución de la confianza en las instituciones y un fuerte aumento de la deuda pública. Con leer los periódicos, cada día sabemos que en este momento están coincidiendo todas esas circunstancias en la mayor parte de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Es esa suma de factores de riesgo lo que dispara las opciones políticas de los populismos, que por desgracia sabemos a dónde conducen. En ese contexto, la actuación de las organizaciones supranacionales y la diplomacia son esenciales, pero también lo es la de los gobiernos, en especial la de aquellos países que por razones de toda índole tienen un peso
mayor en las regiones en conflicto. Y para poder ejercer esa influencia, esos gobiernos han de gozar de respaldo de sus propias sociedades. A menudo, dichos ejecutivos nacionales se encuentran entre varios fuegos. El de sus compromisos políticos, muchas veces sustentados en razones históricas, el de sus aliados en la esfera internacional y el de la presión de la calle, articulada por grupos que en ocasiones se mueven en una opción ideológica próxima, lo que les coloca en una situación aún más difícil. Estoy seguro de que Arantxa Gómez Laya, el ministro de Exteriores, y Carlos Pascual, vicepresidente de Energía y Asuntos Internacionales de S&P, manejan desde sus respectivas experiencias muchas claves que pueden ayudarnos a entender qué está sucediendo y, sobre todo, qué puede suceder, al menos a corto y medio plazo. Ese es precisamente el objetivo de estos encuentros que organizamos con tanto interés. Muchas gracias. Eskerrik asko. A continuación, le saluda Emiliano López de Achurra, presidente de Petronor. Bueno, egun on denori. Buenos días a todos. Yo voy a decir solo una palabra. Gracias por estar aquí. Gracias, Arantxa. Gracias, Carlos, por compartir vuestras reflexiones con todos nosotros, no solo los presentes, sino los que están también en remoto, y además en un contexto de complejidad. Y la parte geopolítica, que parece algunas veces o bien un relato de James Bond o bien aparece un relato de reflexión histórica, tenemos ante nosotros un momento histórico presente que hace que debamos de conocer y entender cuáles son las líneas profundas en las cuales estamos inmersos. Y los dos ponentes representan un aspecto sustancial de nuestro bienestar, que es el mundo atlántico. Y el mundo atlántico frente al mundo asiático, pues necesita tener respuestas, o por lo menos interrogarse bien para tener respuestas, y esas respuestas van a tener un condicionante. Por un lado, las elecciones de junio en Europa, que nos van a determinar cuál es nuestro escenario, si proseguimos con la filosofía de los padres fundadores o vamos inmersos en un aspecto disfuncional de implosión, o, en el caso de noviembre en Estados Unidos, de reforzamiento atlántico, de recuperación del reforzamiento atlántico para ligarnos a un espacio occidental como es América Latina, o un proceso de desgajamiento del mundo atlántico. Y en ese sentido, creo que los dos ponentes de hoy nos pueden dar una serie de pautas para que después cada uno de nosotros y de nosotras podamos ir profundizando. Por lo tanto, mi más profundo agradecimiento, Arantxa, Carlos, porque soy muy consciente de vuestras complicadas agendas y habéis tenido la delicadeza de acceder a esa invitación y estar hoy en Bilbao. Mila esker. Bueno, pues vamos ya con las intervenciones. En primer lugar, hablará Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Un aplauso. Bueno, egun on denoi, gustatuko zitzaidaken hemen egotea gure atletiken garaipena ospatzeko, baina zoritxarrez ezin izan nuen. Así es que el premio de consolación es venir a hablar de geopolítica, que tampoco está tan mal. Yo voy en esta breve intervención a hablar de geopolítica desde el punto de vista de la Unión Europea. Cómo los cambios, tres grandes cambios estructurales
están afectando a la Unión Europea y, sobre todo, qué puede hacer la Unión Europea para seguir modestamente teniendo la capacidad de modelar el mundo. Hace 30 años, la Unión Europea se parecía mucho al mundo. La Unión Europea buscaba el respeto era una construcción, es una construcción construida sobre el imperio de la ley. También lo era el mundo, también lo eran las relaciones internacionales. Es una construcción impulsada por la economía, como también lo era el mundo. Y buscaba la Unión Europea, como también se buscaba a nivel internacional, la convergencia de los distintos países. 30 años después, el mundo ha cambiado. Sobre la economía pesa más la seguridad, la geopolítica. Sobre el derecho internacional casi mejor no hablamos. Y más que la convergencia se ha instalado la idea de una competencia bastante despiadada. Entonces la pregunta de esta mañana es ¿qué puede hacer la Unión Europea si quiere seguir modelando el mundo, si quiere seguir siendo capaz de ponerle su huella al mundo, o si por el contrario lo que quiere es ser poco a poco, que es lo que ocurriría si no lo hacemos, ser un pequeño accidente en una larga historia de la humanidad? Quiero hablar de 3 grandes transiciones que son fundamentales para reposicionar a esta Unión Europea y alinearla con el resto del mundo. La primera es la revolución de la descarbonización, el paso de una economía impulsada por las energías fósiles, el petróleo y el gas, a una economía impulsada por energías descarbonizadas. A la Unión Europea en el mundo le iba muy bien hasta mediados del siglo pasado, cuando pasamos del carbón al petróleo y al gas. Ahí comienza un momento, un periodo de dependencia energética de la Unión Europea. El centro de gravedad del mundo de la energía se desplaza de la Unión Europea hacia Rusia, Estados Unidos y los países del Golfo, y comienza una larga historia de compleja dependencia europea de las energías, que tiene 2 momentos que quiero poner sobre la mesa porque tienen mucho en común. 1973, guerra de Yom Kippur, Europa se alinea con Israel, embargo de los países árabes al petróleo, primer gran golpe a la economía europea a través del precio y el acceso a la energía. Es entonces cuando la Unión Europea empieza a mirar con gran interés a Rusia y comienza a construir su relación de dependencia energética con Rusia. 50 años más tarde, 2022, nuevamente un conflicto en la frontera, en la periferia de la Unión Europea, pero que pone de manifiesto la vulnerabilidad europea en materia energética. Es la invasión de Ucrania por Rusia y el comienzo, un nuevo 1973, y el comienzo de un desenganche de la Unión Europea del mercado energético ruso. En estos 50 años, la Unión Europea se hace cada vez más vulnerable. Primero pierden Francia y el Reino Unido el acceso al Canal de Suez, se afianza la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, España, busca su propia estrategia de aprovisionamiento energético y el resultado, una falta de integración energética europea, que yo creo que es la verdadera razón del problema, no la dependencia, no tanto la dependencia de Rusia, sino la falta de integración del mercado europeo. Y esto es preocupante en un nuevo orden internacional verde que está en construcción, en el cual Europa tiene que dar respuesta a 3 preguntas fundamentales. La primera es qué tipo de política industrial quiere la Unión Europea, teniendo en cuenta cuáles son las políticas industriales de sus grandes competidores, Estados Unidos o China. ¿Cuánto de cooperación en estas políticas industriales o cuánto de competencia? China, que tiene la idea y el plan
muy claro de convertirse en una economía neutra en carbón en el 2060, que está primando unas cantidades ingentes de subvenciones para impulsar una industria verde capaz de ser competitiva en este nuevo orden mundial verde. Estados Unidos, con el Inflation Reduction Act, y dejo a Carlos porque en esto sabe él mucho más que yo, pero que busca una política industrial basada en desgravaciones fiscales y en mucho contenido local, primando la industria local y las desgravaciones fiscales a la industria local. Y la Unión Europea, que ha elegido otra vía, no porque esta vía sea más o menos virtuosa, sino porque es la única que casa con quién es la Unión Europea, que son 27 Estados miembros en un pacto, que es la vía del precio, un precio del carbono, la vía de las medidas a la frontera para evitar importar carbono cuando Europa se está descarbonizando y últimamente un poquito, pero casi más a nivel nacional que europeo, de subvenciones a la industria verde. Luego, la primera cuestión para Europa es qué tipo de política industrial. La segunda es qué tipo de política de aprovisionamiento de materias primas. Porque si había gran concentración en las industrias fósiles del pasado, aún las hay más en las materias primas del presente, las que necesitamos para impulsar esta industria de descarbonización. Si yo miro el grado de concentración de la minería de materias primas esenciales, el 50% del litio en el mundo viene de Australia, el 70% del cobalto de Congo, el 70% de las tierras raras de China y una gran concentración de procesado de estas materias primas en China. Luego, ¿qué tipo de alianzas quiere la Unión Europea y puede la Unión Europea impulsar para construir un acceso a estas materias primas vitales? ¿Lo quiere hacer de una forma bilateral con Estados Unidos, creando un club que excluya a otros? ¿Lo quiere hacer utilizando de una manera más inteligente su política comercial o su ayuda al desarrollo? Esta es una gran pregunta para la Unión Europea, que sí tiene una política comercial, a diferencia de Estados Unidos, que ahora mismo carece de ella. Y también esta cuestión de las materias primas nos tiene que llevar a preguntarnos si no sería un poquito más inteligente invertir más en I+D+I en nuevos materiales que quizás necesiten menos de este aporte de minería para apoyar esta transición verde. Y la tercera cuestión para este nuevo orden mundial verde es responder a la pregunta de cómo vamos a financiarla. Y aquí, en la Unión Europea, nuevamente, un gran desafío que es el desafío de la fragmentación de nuestros mercados de capitales. En la Unión Europea todos los caminos llevan a tratar, a darle una respuesta a la fragmentación en aquellos sectores en los que todavía no hemos sido capaces de construir Unión Europea. Segundo gran reto es la revolución tecnológica, es el acercarnos cada vez más, no solo la máquina que desplaza la mano de obra, sino cada vez más acercarnos a esta idea de máquinas inteligentes, acercarnos cada vez más a la inteligencia humana a través de la tecnología. Quiero daros unas cifras porque creo que es importante entender quién es la Unión Europea. Si tomo tres planos, sostenibilidad, bienestar y crecimiento, que al fin y al cabo son los tres grandes pilares de cualquier sociedad. En sostenibilidad la Unión Europea lo está haciendo bien. La Unión Europea hoy consume 1,8 veces menos de carbono por cada unidad de PIB que genera comparado a Estados Unidos. O sea que realmente somos una economía que cada vez más descarboniza su actividad económica. En bienestar, bueno, pues tenemos menos desigualdad que en Estados Unidos y vivimos más. Tenemos una longevidad mayor que la de Estados Unidos. Pero en términos de crecimiento económico, no. Ahí es donde tenemos nuestro talón de Aquiles. Y una gran parte de la razón por la cual nuestro crecimiento es menor es la menor penetración de tecnologías transversales en nuestro tejido productivo. De esto os voy a hablar poco porque lo sabéis vosotros mejor que yo porque os dedicáis a esto, pero automatización, 5G,
infraestructura en la nube, computación cuántica, inteligencia artificial, son todas estas tecnologías transversales que la Unión Europea necesita integrar, que la industria europea necesita integrar si quiere mayores niveles de crecimiento y de competitividad. ¿Por qué la Unión Europea tiene menor penetración de estas tecnologías transversales? Primero, porque somos todavía 27 Estados miembros y carecemos de la escala necesaria o la escala comparada con Estados Unidos o con China. Segundo, porque tenemos un problema de acceso a financiación y a capitales. Los capitales europeos en estos momentos se van a Estados Unidos porque allí es donde tienen una liquidez que les permite un retorno que el mercado europeo no les permite. Y en tercer lugar, porque nuestros ecosistemas, es decir, todo esto que aquí en Euskadi se hace un poquito mejor que en la media de Europa, pero que en la media de Europa tenemos que mejorar, es esta justaposición de universidad, de centro de investigación y de mercado, y haciéndolo de una manera más ordenada y más estructurada. Si no hay una respuesta a este reto de la revolución tecnológica, es un sueño la idea de una autonomía estratégica europea. Es un sueño la idea de que Europa pueda ser capaz de incidir en la geopolítica internacional, porque al final quien incide necesita también asentar su acción en política exterior sobre bases económicas domésticas sólidas. El tercer reto y último, no hablamos suficientemente de él, pero es la revolución societal. El cambio en el que están inmersas nuestras sociedades. No le prestamos demasiada atención, pero si tenemos que hacer reformas que nos permitan integrar más la Unión Europea en Europa, que es un espacio democrático, estas reformas tienen que tener el aval de los ciudadanos. Los ciudadanos en nuestras sociedades son cada vez mayores, más diversos. En España, el 97% del incremento de la población en el último año vino de la migración, el 97%. Eso significa que el 12% de nuestra población es población migrada e inmigrantes. Somos un país cada vez más diverso y hay que hacer funcionar las democracias en países que son diversos, y no es obvio. Además, vivimos en un momento de enorme polarización política. Este capítulo casi lo dejo de lado porque creo que no estoy ya tan cualificada para hablar de la polarización política, pero, en fin, estamos vaciando el centro desde el que se hacen las propuestas políticas y desde el que se conquistan los consensos sociales. Tenemos, además, una penetración increíble de la tecnología en nuestro espacio de información y comunicación, con enormes dosis de desinformación, muchas de ella nacional y una gran parte de ella injerencias extranjeras. Lo estamos viendo muy recientemente. La manera en la que Rusia nos ataca es a través de la injerencia en nuestros espacios informativos, en nuestros espacios donde se construye el consenso social y societal. Luego necesitamos cuidar en la Unión Europea, si queremos hacer avanzar y darle esta dosis de integración suplementaria que necesitaríamos hoy en energía, en tecnología, en seguridad y defensa y en mercados de capitales, necesitamos asentarlo en una democracia más fuerte, y eso significa prestarle más atención a los ciudadanos y las ciudadanas. Luego, para mí la pregunta es muy sencilla, y esta es la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa para nuestras elecciones, las europeas de junio de este año. ¿Somos nosotros los que vamos a responder a la pregunta de qué quiere ser la Unión Europea en el futuro, o vamos a dejar esta respuesta en manos del elector estadounidense en noviembre o del Partido Comunista Chino en un país donde no hay elecciones? Muchas gracias y hasta el debate. Bueno, pues turno ahora de escuchar a Carlos Pascual, vicepresidente de Standard & Poor's.
Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué placer estar aquí con ustedes. Qué emoción estar en esta parte del mundo, que realmente cuando uno empieza a hablar y pensar de lo que es la transformación, es algo que han vivido en esta ciudad y lo están haciendo y lo siguen haciendo. Y eso le da muchísimo ánimo a uno ver lo que pueda ser posible. Voy a hablar sobre la transición energética, la geopolítica, cómo navegar lo desconocido, porque realmente mucho de lo que viene enfrente de nosotros está desconocido. Creo que como empezó a implicar Arantxa. Y quiero empezar con este punto, que no estamos tratando solamente sobre un tema de energía, pero el orden global. Y lo que hemos sentido es una explosión del sistema de orden internacional que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y piénsenlo, de un sentido, la ONU ni ninguna organización regional ha podido prevenir o parar la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, ni en un país pobre como Yemen. Si miramos desde el punto de vista del comercio, lo que hemos tenido que entender es que el mundo de la globalización que conocíamos anteriormente se ha cambiado. Las reglas del OMC que teníamos anteriormente no las reconocemos igualmente. Empezó con la pandemia, pero sigue ahora, y particularmente lo vemos en la batalla comercial entre Estados Unidos y China. Y mira lo que pasó con la invasión de Rusia a Ucrania y el shock que creó en los commodities, pero particularmente en energía, y el impacto que tuvo en esta región, en donde se tuvo que pensar en una manera totalmente distinta de lo que era la seguridad de energía. Y lo que nos empieza a desafiar es pensar que no solamente tenemos el desafío de Europa, pero ese desafío de Europa está en un contexto mucho más amplio de cuál va a ser el orden global que vamos a crear para el futuro. Y aquí la parte difícil que quiero comunicar es que en todos estos temas que estamos viendo enfrente de nosotros en el año 2024, cada uno se va a poner más difícil, que me da mucha pena de decirlo. Pero empiezo con Estados Unidos, y como ex diplomático de Estados Unidos me duele mucho decirlo, pero cuando viajo por todo el mundo, la primera cosa que me dicen es: el riesgo número uno geopolítico en el mundo es lo que va a pasar en Estados Unidos en las elecciones que van a acontecer en noviembre. Que no quiero decir que las elecciones en Europa no son importantes y en la mayor parte del resto del mundo. Pero por décadas Estados Unidos fue el país, por bueno o por mal, que ayudó a crear un consenso sobre el futuro cuando estábamos en tiempos de incertidumbre. Y lo que me preguntan es, ¿cómo es que Estados Unidos pueda jugar ese papel a un punto en donde Estados Unidos está tan polarizado por dentro? Y anteriormente Estados Unidos estaba polarizado, pero eran por temas que eran reconocidos. Algunos eran religiosos, como el aborto, la raza, las armas, pero ahora es todo. Si pagamos la deuda es un tema de controversia. Y ahora han visto lo que ha pasado en los campuses de las universidades de Estados Unidos. Es de la derecha y de la izquierda también. Y entonces tenemos la elección en el 5 de noviembre. Tenemos la tensión entre ahora y las elecciones, pero con esa elección en el 5 de noviembre podemos tener una dirección que pueda cambiar, a lo mejor no 180 grados, pero 160. ¿Y qué papel puede jugar Estados Unidos en este contexto? Y para complicarlo todavía más, casi el único tema en donde hay un consenso en la política en Estados Unidos es que demócratas y republicanos le tienen miedo a China
y odian a China y quieren ser agresivos con China. ¿Qué quiere decir? Que la política y esta tensión entre Estados Unidos y China comercialmente y de seguridad se va a complicar todavía más. Piénsalo del tema de los semiconductores. ¿Qué implica la prohibición de las exportaciones de Taiwán para China, que tienen los semiconductores más sensibles? Y 90% vienen de Taiwán, y Estados Unidos puede controlar la exportación por los insumos que vienen en el proceso de producción. Para China esto quiere decir que estamos tratando de ponerle un techo en el uso de inteligencia artificial, su aplicación al comercio y su aplicación a usos militares. Que entonces para ellos es una guerra en donde estamos metidos ahora inmediatamente. Y cuando empezamos a extender esta batalla entre Estados Unidos y China, tenemos que entenderlo también del punto de vista de los países en desarrollo y de los BRICS más. Y lo que hemos visto es que, de un lado, tienen muy claro una cosa que quieren, o mejor dicho, lo que no quieren. No quieren el unilateralismo. Pero ¿cuál es lo positivo que sí quieren? Y aquí se hace mucho más difícil porque contribuye todavía más a esa erosión de la orden que hemos tenido globalmente. Y cuando lo llevamos a las guerras de Ucrania y Israel, también se complica todavía más porque la percepción que tienen los países en desarrollo es ¿por qué le metemos miles de millones de dólares, por ejemplo, en Ucrania, pero no hemos resuelto el tema de Palestina después de décadas de conflicto, ¿no? Y cuando miramos la situación en Ucrania, aquí podemos hablar muchísimo tiempo, pero el día de hoy no tenemos una visión para qué pueda ser una solución diplomática. Para Ucrania esto es existencial, para Vladimir Putin también es existencial. Piénsalo desde el punto de vista de Vladimir Putin. Tenía anteriormente Crimea y una parte del este. Se han muerto o herido más o menos 350,000 rusos en este proceso. Y si él no sale de esto con algo que pueda decir que es una ganancia, ¿qué le pasa a él mismo y cuál es el riesgo para él? Y míralo desde el punto de vista de Ucrania, ahora que resumió finalmente Estados Unidos las armas para Ucrania. ¿Qué va a hacer? La última cosa que va a hacer es rendirse a este punto. Tiene que avanzar todavía más antes que pueda ni pensar en una negociación. Eso no lo vamos a ver en el 2024. Entonces, ¿cuál va a ser la historia que vamos a ver por el resto de este año? Mucho va a depender de los misiles de defensa que se puedan abastecer a Ucrania, porque si no, las ciudades van a estar totalmente vulnerables. Y lo que vamos a ver de la parte de Ucrania son los ataques que puedan tener, por ejemplo, como han tenido con los drones en la producción de productos refinados en Rusia, en donde han eliminado 900,000 barriles de refinación. ¿Cuál es la capacidad de Petronor? ¿Cuánto? Pues mira, eliminar como Petronor varias veces, ¿no? Lo que ha acontecido. Y si miramos la situación en Gaza, para Israel ha sido un tema existencial, con el ataque que tuvieron en octubre, cómo pueden sobrevivir. Y la reacción que han tenido se ha hecho un tema existencial para los palestinos también. Y si preguntamos cómo se resuelve esto, se ha hecho muy difícil, porque si se queda Israel ahí en Gaza, va a ser atacado. Si se retira, vamos a ver un crecimiento de otra forma de terrorismo dentro de Gaza. Y ninguna fuerza internacional quiere entrar si no hay un acuerdo político que no lo apoya a Israel a este punto, porque si no tienes el acuerdo político, eventualmente, ¿cómo puedes retirar tus tropas? ¿Y cómo sales de esto?
Y entonces en ese contexto lo que tenemos es una guerra local que puede ser una guerra regional, que lo hemos visto en el Mar Rojo, pero comento un minuto sobre lo que pasó hace 2 semanas entre Irán e Israel. Primera vez que se atacan directamente así. Pero piensa lo que pasó. Irán tiró más que 300 misiles y drones contra Israel. Pegaron 8, el daño fue mínimo. Israel cuando respondió, y ahora van a entender por qué respondieron, respondió con pocos misiles y drones, atacaron primero una meta de defensa de misiles de Irán. Lo eliminaron totalmente. Y con eso pudieron atacar un punto que fue utilizado para abastecer a Rusia con los diseños de los drones que los rusos están utilizando el día de hoy. Y el mensaje de Israel fue, mira, yo te pude eliminar 300 misiles. Yo con 10 pude actuar contra lo que yo quería y eliminarlo para donde vamos. Pero eso deja una tensión enorme que lo que vamos a ver mientras tanto es entre las milicias que están en Líbano, en Siria, en Irak, más ataques contra Israel y lo mismo al revés. Y se ha puesto todavía más peligroso. Entonces regresamos al tema de China aquí. ¿Es peligroso esto para China? Absolutamente. Lo último que les hace falta a China es, una amenaza marítima que pueda afectar el transporte marítimo para el exportador número 1 en todo el mundo. Y 2, caos en el Medio Oriente para ellos que dependen de las importaciones del Medio Oriente es algo que no les hace falta. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Bueno, lo lógico pueden ver ahí en el lado derecho que a lo mejor deberían de escuchar cuando Estados Unidos le ha pedido a China, se pueden involucrar más para poder traer un nivel de paz en el Medio Oriente. Y la respuesta ha sido, ¿sabes qué? A lo mejor no me conviene, pero no lo voy a hacer. Porque el día de hoy, lo que le pueda hacer difícil al mundo de Estados Unidos, yo estoy en favor, porque la competencia que tenemos para un sistema totalmente distinto es tan grande que voy a poder apoyar esa diferencia filosófica a opuesto a lo que pueda hacer más sentido para mí económicamente y para mi seguridad. Y ese es el ambiente que tenemos el día de hoy globalmente. Y cuando llegamos al punto de cambio climático, ya pueden entender qué difícil se hace. Porque estamos tratando de cambiar en un periodo tan corto todos los sistemas energéticos del mundo en una manera que nunca lo hemos hecho. Lo que tengo puesto aquí encima son escenarios que hace nuestra compañía. No quiero decir que esto es como estamos tratando de decir que debe de lucir el mundo, pero son escenarios de lo que pueda pasar. Okay. Obvio, aquí cruzando a 0 a 2050 es un escenario de neta 0 de emisiones. Para llegar ahí, tuvimos que empezar en 2050 y matemáticamente ir para atrás, porque no teníamos las políticas que nos llevaban en la otra dirección. Y no he visto un sendero a neta 0 de emisiones, incluyendo con la Agencia Internacional de Energía, que no hayan hecho lo mismo. Y el sendero de la Agencia Internacional de Energía, el primero que hicieron te dicen, no tenemos las tecnologías que son competitivas tecnológicamente por 50% de las emisiones que tenemos que reducir. Entonces te empieza a decir lo difícil que esto puede ser. La tecnología está cambiando muy rápido. Pero el sendero que tenemos el día de hoy es la segunda línea, amarilla, naranja, que nos lleva a
un punto de 2.5 grados de aumento en este siglo. Un mejoramiento porque hace 10 años estábamos en un camino de 4.5, pero no estamos en el camino de 1.5 que es de abajo. El diamante verde es la meta que salió del COP28 en Dubái en diciembre. ¿Qué es el problema con esa meta? Está más exigente de cualquier de los escenarios que hemos podido pensar de cómo poder llegar ahí. Y ahí empiezan a entender el conflicto político que tenemos. Algunos miran esto y ¿qué dicen? Tenemos que acelerar, tenemos que movernos más rápido porque estamos atrasados. Otros lo miran y dicen, esto es imposible, ¿por qué le voy a prestar atención? Y aquí tienes el conflicto que vieron en el COP28 de si tenemos que tener una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, si debe de ser un phase down, si debe de ser un phase out. Está todo atrás de ese punto de qué viable puede ser para ser exitoso. Y si lo ponemos en el contexto de combustibles fósiles, aquí los llevo a esta lineecita aquí al lado izquierdo. ¿Qué representa? Desde el 1990 hasta el año 2022, los combustibles fósiles representaban aquí 80% de la demanda de la energía primaria. 80%. Cambió por 2% de 82 a 80 con 6 trillones de dólares en energía renovable. ¿Ok? ¿A dónde fue? Para abastecer el crecimiento en la demanda. Entonces, piénsalo, 32 años, 6 trillones de dólares de inversión, un cambio de 2%, y estamos diciendo ahora que para llegar a neta cero de emisiones, tenemos que llegar a un punto entre 20 y 30% de combustibles fósiles, incluyendo muchísima captura de carbono y intercambios en mercado de bonos de carbono también. Okay. La tecnología está cambiando, nos va a dar posibilidades, pero mira lo difícil que empieza, porque los países en desarrollo, tráelo a la conciencia otra vez. Te pueden decir, bueno, yo estoy en esa línea amarilla, no tengo el mismo ingreso, no tienen los mismos recursos, y particularmente los países del sureste de Asia. Y dicen que tengo que tener un sendero diferente. Pero eventualmente tenemos un presupuesto de dióxido de carbono. ¿Y quién lo va a sacrificar? Europa está haciendo su parte, va a ser Estados Unidos, va a ser China. Y aquí es en donde viene esa tensión, porque eventualmente se tienen que alinear esos dos puntos de vista. Senderos que son multidimensionales, porque hay países con recursos y necesidades distintas y un presupuesto nada más de dióxido de carbono. Y el día de hoy no tenemos una solución como manejarlo para ser exitoso. La cosa que sí sabemos es que vamos a tener que electrificar todo. Y es la tendencia en cualquier escenario que puedes ver aquí, el movimiento de más electricidad por cada uso residencial, agricultura, transporte, etc. Pero entonces regresamos al punto que estaba tocando Arracha. Esto es solamente el procesamiento de los minerales. Entonces, la cobre, absolutamente necesaria para expandir la electrificación. 45% del procesamiento en China. Si vemos, por ejemplo, el cobalto, 65% de procesamiento. Y entonces sube ahí a casi 75% para el litio y entre 80 y 100% entre el grafito y las tierras raras. Entonces, lo que nos estamos encontrando, y aquí Arantxa, regreso a la propuesta que estabas haciendo, entre Estados Unidos, Europa y China, hay un movimiento de competencia de estrategia industrial.
y todos quieren ser exitosos, todos quieren liderar en el mundo económico, pero hemos tomado caminos totalmente diferentes. En la parte de Estados Unidos ha sido un mundo de subsidios. Subsidios y exactamente como dijiste, el uso local para la manufactura local, igual que en Europa y igual que en China. En Europa han tenido más un régimen de regulaciones, en donde ponen las metas, los tiempos y las tecnologías que se tienen que seguir. En ambos, en Estados Unidos y Europa, el proceso de permisos es un desafío y nos aguanta para atrás. Y entonces tenemos el sistema de China, en donde deciden lo que van a hacer, van directamente, lo invierten y el resultado lo puedes ver aquí. Por más que 10 años, China ha seguido invirtiendo en energía renovable 4 a 5 veces lo que ha invertido Europa o Estados Unidos. Que no lo reconocemos porque siguen invirtiendo en carbón. Y lo van a seguir haciendo, especialmente por lo que pasó en Europa. Porque lo que ellos han dicho es, no vamos a tomar el riesgo que no podamos seguir creciendo económicamente. Y lo que han hecho es un mercado de carbón, de capacidad, en donde le pagan a los para desarrollarlo, para mantenerlo y no utilizarlo. Y no utilizarlo. Pero no lo van a arriesgar. Y mientras tanto, ¿qué sabemos de China? La producción de 80% de las baterías, el productor y el exportador de vehículos eléctricos más grande del mundo, el procesamiento de los minerales principales de todo el mundo el día de hoy. Y es el mundo del tipo de competencia que tenemos. Ahora, Emiliano me pidió que hablara un poquito sobre la política en Estados Unidos y en donde estamos. Y, es interesante, peligroso, da un poco de miedo, me da a mí un poco de miedo. Globalmente se ha acercado la elección. Hace como un mes la diferencia fue 49 por Trump y más o menos 43 por Biden. Y se ha acercado casi igual. En el Senado, una probabilidad muy alta que pueda ir para los republicanos. En la Cámara de Diputados, imposible de ver para cuál dirección vaya a tomar. Una diferencia en la Cámara va a ser las mujeres en Estados Unidos, particularmente después de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos para la prevención del aborto, que ha resultado en un cambio muy grande de la participación de las mujeres. Pero aquí está la parte desafiante. Esta elección va a ser decidida por 8 estados. No importa lo que pase en los otros 42, ya está decidido. California va a votar para Biden, Nueva York va a votar para Biden y el centro del país va a votar para Trump. Así va a ser. Pero en estos pueden ver Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota no está ahí, Pennsylvania, Wisconsin, en donde dice toss-up, puede ir en cualquier dirección. Carolina del Norte y Ohio, probablemente para los republicanos. Pueden ver la importancia del estado de Michigan, que tiene una población árabe-americana de 60,000 personas, muy movidos por lo que ha pasado en Gaza. En el 2016, Trump ganó el estado de Michigan por 20,000 votos. Entonces, aquí puedes ver la tensión que existe en el Partido Democrático. De un lado dicen, mira, tenemos que aprender la lección del 68 y el 72, que pusimos el candidato a la izquierda y perdió, pero del otro lado, si no tenemos una política que nos deje ganar en el estado de Michigan, podemos perder por un estado. Y esa es la realidad que tenemos en la elección el día de hoy. Van a haber una elección decidida por 10,000 de votos en 5 o 6 estados. Y si gana Biden, ya te puedes imaginar lo que va a pasar en la protesta de Trump si regresan a lo que pasó en el 2020.
Va a ser caos otra vez. Entonces, quería reflejar este punto. Lo estábamos platicando anoche. Alguna gente me han preguntado, si gana Trump, ¿es el fin del Inflation Reduction Act en Estados Unidos? Y la respuesta es no. Y esto es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Si miran aquí, los estados que benefician principalmente, Texas, Florida, deja California afuera, Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Illinois, no, Arizona, Indiana, son estados republicanos, o lo que llamamos swing states, que van a ser los 8 estados que van a decidir las elecciones. Y lo mismo con energía solar, eólica, la producción de baterías y la producción de vehículos eléctricos, y si agregas ahí la producción de hidrógeno y captura de carbono, todavía más también. Entonces se está empezando a crear de abajo para arriba un comercio nuevo en Estados Unidos, en donde sitios que anteriormente eran republicanos tienen un incentivo totalmente diferente. Y esto va a ser un desafío para el Partido Republicano y para Trump, que va a hablar contra el IRA, pero del otro lado las compañías se van a estar diciendo, ¿sabes qué? Nos gusta lo que tenemos. Y va a ser interesante lo que pasa en la política de Estados Unidos. Aquí solamente quería dejarles una reflexión de lo que pueda ser la política con un nuevo presidente Trump. Y esta parte, lo que sabemos es que la gente anteriormente que tenía alrededor de él, particularmente el ejército, no van a estar ahí. Nadie que lo pueda restringir va a estar ahí. Entonces va a ser una presidencia de Trump muy diferente que la última que tuvimos. Si la última no te gustó, pues esta sería realmente un error de verdad. Y para Europa y Rusia y Ucrania, lo que vamos a ver la primera cosa es que va a cortar la asistencia para Ucrania. Y para Europa te va a decir, no te preocupes porque te voy a vender GNL y debes estar contento. Y el mundo de él va a ser transaccional. No es de la política que sea correcta o mala, pero en dónde ganamos y en dónde gano yo. Y es el mundo que tendríamos enfrente de nosotros. Entonces, les dejo con estos puntos, porque en una conferencia que tuvimos recientemente estuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos y dice, mira, lo que tenemos es una oportunidad enorme de comercio de 23 trillones de dólares de crecimiento que podemos tener en un mundo económico totalmente diferente de lo que hemos tenido anteriormente. Pero del otro lado va a acontecer dentro un ambiente de competencia enorme, particularmente entre Estados Unidos y China, y Europa tiene que entrar en esa competencia también. Y el desafío es cuando tienes ese tipo de competencia, ¿vamos a atrasar el progreso porque no queremos cooperar y compartir o lo vamos a avanzar? Y aquí el peligro es que esto pueda hacer el proceso de transición todavía más difícil, porque alrededor de nosotros sí vamos a tener shocks geopolíticos, no se van a acabar y lo tenemos que seguir manejando. Y tenemos que ser conscientes de los países en desarrollo, porque en 20 años ellos van a ser los emisores de dióxido de carbono principales, y si no cuidamos los intereses que ellos tienen, entonces vamos a fallar también. Y lo que sí sabemos es la importancia y necesidad de mejor tecnología, y el financiamiento y esa innovación tendrá que venir del sector privado, principalmente del sector privado. Entonces, aquí tenemos que ver qué tipo de mundo podemos crear, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos avanzar la innovación, porque va a ser fundamental para el futuro que queremos dejar para la siguiente generación. Y ahí paro. Gracias.
Bueno, pues voy a pedir también a Arantxa González Laya que suba a este escenario y les presento a Adolfo Lorente, jefe de Política y Economía del Correo, para dar paso ya a esta parte final y al coloquio de este encuentro. Solo recordarles que pueden hacer las preguntas, como siempre, tienen esas tarjetas blancas a su disposición, hagan algún gesto y se las haremos llegar, y que después de este encuentro tomaremos un pequeño café justo a la salida de esta sala junto a las cristaleras. Nada más, es que recasco. Hola, buenos días. Se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, de verdad es que después de escuchar a estas dos voces más que prestigiosas del escenario internacional, la verdad que a uno se le ponen los pelos de punta porque no sabe si echar a correr o por lo menos la sensación es que peor no puede ir las cosas, ¿no? Bueno, realmente sí pueden ir a peor, pero bueno, ya están un poco mal. Vamos a hablar de geopolítica. Pero bueno, en esta geopolítica global vivimos en un país en el que es la cuarta potencia del euro, era la quinta de la UE, ahora también es la cuarta de la UE, después de consumarse el Brexit. Solo voy a hacer una pregunta sobre España. Arantxa, tranquila, no te preocupes. Sí quiero saber cómo habéis visto a ojos internacionales, porque a ti, Arantxa, te veo también como ojos internacionales, ¿no? Desde París, ¿cómo se ve España como país? España como país desde el punto de vista político, un país en el que estamos reflexionando, ¿no? Estamos viendo a Macron, que está hablando de energía nuclear, de la amenaza atómica, Alemania que quiere llenar sus arsenales cuanto antes, y aquí estamos reflexionando en nuestras propias batallitas en un mundo de guerra, ¿no? Entonces no sé cómo veis a España desde fuera, desde el extranjero, cómo se ve a España como potencia europea. Arantxa. Bueno, en Francia tienen una expresión muy simpática que es: cuando me miro me desolo, cuando me comparo me consuelo. Quiero decir con esto que no es que nosotros no tengamos problemas, que los tenemos, pero que los otros países de la Unión Europea también tienen problemas. Que Alemania tiene un tripartito muy complicado de gestionar porque sus posiciones ahora se han hecho incompatibles. Tú no puedes hacer una transición verde como quiere una parte de este tripartito sin poner financiación como no quiere otro de los partidos de la coalición. En Alemania hay un problema muy serio, y yo creo que ellos también lo reconocen, en términos de poca claridad en un pacto que se ha quedado, un pacto político entre tres fuerzas que se ha quedado obsoleto con una guerra en el continente europeo que no estaba prevista en el programa de gobierno y que es muy difícil de hacer funcionar. Francia tiene sus propios desafíos, Italia tiene los suyos. Entonces es verdad que nosotros tenemos los nuestros, pero creo que estamos en un momento de gran confusión general. Esto no nos tiene que dar mucha tranquilidad, lo que nos tiene que llevar, y esta es una reflexión europea que yo creo que es muy importante, que ha comenzado con un informe que Enrico Letta ha puesto sobre la mesa del Consejo, que Macron ha explicitado en forma de discurso. Creo que está muy bien porque ahora sabemos lo que tenemos que hacer, lo sabemos en un grado de detalle muy grande. Lo sabemos de una manera consensual porque estos informes se han hecho en un diálogo con todas las fuerzas políticas, sindicatos, patronales, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, pero tenemos un problema de economía política. Tenemos que pasar de un programa a una acción, y es ahí donde tenemos que poner el cursor. ¿Cómo se resuelve ahora un problema de economía política? ¿Por dónde empezamos las reformas? Si alguien las bloquea, ¿con quién podemos hacer una vanguardia? ¿Con quién podemos empezar a trabajar y que luego se vayan uniendo los demás? ¿Cómo podemos iniciar este proceso de integración, este nuevo proceso de integración europea, que para nosotros es la única respuesta? No hay una vía alternativa si lo que queremos es seguir siendo este espacio específico dentro del mundo. Carlos, no sé cómo ves a España desde la distancia. No sé qué decir porque quiero que me conviden otra vez. Mira, de un lado
hay una base aquí muy pragmática. Han hecho inversiones en la capacidad de energía renovable que no es comparable con el resto de Europa. Mejor, obviamente, y tienen, a opuesto de Alemania, tienen sol para la energía solar, que lo hace mucho más económico y mucho más real. Yo creo que Repsol ha tomado una política pragmática sobre el proceso de descarbonización. Reconocen que hay una necesidad para el uso de combustibles fósiles y han invertido en cómo reducir las emisiones en lo que están produciendo y ser reconocido entre las compañías de petróleo y de gas como una compañía de energía que ha tenido una visión para descarbonizar para el futuro. Y en ese sentido no quiero decir que todo está cumplido y ya hecho, pero van en una dirección que muchos no han ido y han encontrado la manera de hacerlo viable, que tenga un resultado económico positivo para la compañía y para el país también. Y entonces aquí regresamos al punto que subrayó Arantxa, que en qué contexto de una política económica y qué sería la visión para el futuro del país y cómo se va a incentivar la inversión para el futuro y cómo se va a manejar la parte social también. Que no es el único país que está confrontando ese desafío. Tienen la compañía de por lo menos 195 otros. Y en Estados Unidos no lo estamos haciendo muy bien. Hemos tenido una división total dentro de nuestro país que no nos podemos juntar atrás de una visión. El ejemplo de Alemania es un buen ejemplo y particularmente si tomas algo como el ejemplo del sector automotriz, que para Alemania es algo que es fundamental para poder sobrevivir económicamente, pero con trabajos. Y lo que están viendo para el futuro es que van a ser rebasados por los chinos. Y del otro lado, no quieren ponerle, ayer hubo un artículo en el New York Times subrayando esto también, que no quieren ponerle aranceles a la importación de los vehículos de China, porque todavía Volkswagen y Mercedes dependen tanto del flujo de efectivo que viene dentro de China para sobrevivir, que no quieren provocar una reacción contra ellos dentro de China. Pero del otro lado saben que en 5 años no van a poder competir en China. Entonces, ¿cómo manejas esa política económica para poder no solamente, como tienes que de un lado cumplir y crear trabajos en el corto plazo, pero tienes que tener la capacidad para ser competitivo para el futuro también? Y eso es, creo que, el desafío que todos están luchando el día de hoy. Hablamos de Europa, hay elecciones el 9 de junio, si decías Arantxa, si dejamos nuestro futuro en manos de los votantes americanos estadounidenses, en manos del Partido Comunista Chino. Decía el otro día Macron que Europa es mortal, que corre el riesgo de morir. Y decía también Emiliano, los padres fundadores, Jean Monnet, siempre decía que Europa se forjará en las crisis y que será la suma de esas soluciones de las crisis. Si no hay más crisis que esta, no sé si puede haber, ¿no? Europa creo lleva muchos días, muchos años decidiendo qué quiere ser de mayor y creo que todavía no lo ha decidido. Entonces, ¿qué tiene que ser de mayor Europa? Porque tienes a China, tienes a Estados Unidos, pero estamos ahí en medio y no sé si estamos sabiendo jugar esta partida. Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos ante nosotros y hemos estado procrastinando un poco de tiempo, es cierto. Esta pregunta no es nueva, llevamos tiempo enfrentándonos a preparar una respuesta, pero ahora la respuesta se hace un poquito más imperiosa, porque ahora tenemos un panorama en el cual seguimos teniendo una difícil relación con China, una relación de interdependencia. Es verdad que
para que a China le funcione el juego de los vehículos eléctricos, alguien se los tiene que comprar. Y si no se los compra la Unión Europea, una gran parte de ellos tampoco le va a salir muy bien la jugada. O sea, que aquí lo que tenemos es cómo gestionamos esta interdependencia, que no es independencia, es interdependencia. Los chinos han tomado una delantera en el vehículo eléctrico. Lo han hecho desde hace 30 años, están invirtiendo en el vehículo eléctrico cuando ellos entendieron que en el vehículo de combustión no tenían nada que hacer porque los europeos eran mejores. Pero bueno, teniendo en cuenta cuál es el consumo en China y teniendo en cuenta la capacidad de consumo de los chinos, que es muy pequeña porque los chinos necesitan ahorrar porque no hay un sistema de protección social en China, para que les funcione su sistema necesitan exportar sus vehículos eléctricos. Y ahí es donde su política industrial entra en colisión con sus vecinos, que son, o con sus socios comerciales, que son quienes tienen que comprarle sus vehículos eléctricos. Luego ahí tenemos una gran pregunta, que es el tema de qué política comercial quiere impulsar la Unión Europea y con qué reglas. Por otra parte, tenemos una relación que cada vez se está haciendo también más difícil desde el punto de vista económico, quizás también lo va a ser desde el punto de vista político, teniendo en cuenta los gráficos que tú nos muestras, Carlos, donde 5.000, 10.000, 20.000 ciudadanos de un estado de los Estados Unidos puede decidir el futuro de la relación transatlántica también. Puede decidir el futuro de Estados Unidos y eso está en sus manos. Pero es que también, de paso, puede decidir el futuro de la relación transatlántica. Entonces, bueno, también hay que ser... O sea, llegamos a un punto en el que esta decisión sobre qué quiere ser la Unión Europea llega a un punto de no retorno. Entonces, yo creo que ahí entramos en un cruce de caminos donde tenemos que decidir si realmente queremos dotarnos de la capacidad para tener una autonomía, esta palabra que tanto molestó cuando se puso sobre la mesa, pero es una capacidad de decidir, aunque tus amigos y tus socios no quieran decidir lo que tú quieres, o si realmente vamos a ir, nos va a mecer otra mano. Y esa es la elección, esta es en gran parte la decisión que tenemos que tomar en junio. En junio no decidimos sobre nuestro principal problema no es la migración, ni las leyes LGTB, ni la diversidad cultural. Nuestro gran problema ahora es si queremos que la Unión Europea tenga un mínimo de autonomía estratégica o no. Y si queremos que lo tenga, entonces la respuesta es clara, es más integración europea. Porque lo que sí sabemos, y eso es la experiencia de los últimos 10 años, cada vez que ha habido una crisis hemos salido adelante con más integración europea. Lo fue en la crisis financiera del 2008, lo fue cuando sale el Reino Unido, lo fue durante el COVID y lo está siendo con la guerra de Ucrania. Solo la integración nos da la capacidad para proteger nuestras economías y nuestros ciudadanos. Este es nuestro reto. Carlos, no sé, ¿cómo ves Europa? Y yo creo que debe ponerlo en el contexto de la relación transatlántica. Y aquí, exactamente como dice Arantxa, va a ser una diferencia fundamental en qué pasa en la elección en el 5 de noviembre. Ya vimos lo que aconteció anteriormente abajo de Trump. La relación con Europa primero fue horrible, en la relación con OTAN era casi matarlo. Ayer estábamos hablando que otra decisión que posiblemente podrá tomar es retirarse completamente sobre el Tratado de Cambio Climático de la ONU. La vez pasada se retiró del Acuerdo de París, pero puede ir todavía más para allá, y si eso acontece, es imposible entonces que Estados Unidos pueda entrar de nuevo, porque te hace falta un voto de 2/3 del Senado y nunca se va a acontecer un voto de 2/3 del Senado otra vez en Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente estamos en una situación como nunca he visto en mi vida, que la diferencia entre los candidatos es tan fundamental que eso va a ser la diferencia total en la relación transatlántica que vamos a tener. Joe Biden es una persona que se creció con el aprecio de lo que es la Unión Europea, el OTAN y el paz en Europa.
y siempre va a tomar ese voto para crear progreso y paz en Europa, y siempre va a tomar una decisión hacia Rusia y Ucrania que tenga una visión que pueda resultar en un paz que sea sostenible para el futuro. Con Donald Trump no creo que tenemos esa confianza que podamos tener ese tipo de futuro, y va a ser otro tipo de amenaza para Europa también que hacen con la política hacia Rusia. Y la visita ahora de Xi Jinping a Europa tiene mucha importancia sobre el tema particularmente que usted mencionó al principio, que va a ser la conversación sobre el futuro del apoyo de China a Rusia, si pueda ser una fuerza para tener eventualmente un acuerdo diplomático que pueda dejar paz en Ucrania, un paz con que se pueda vivir o no. Y eso todo está en la mesa ahora y lo vamos a ver desarrollarse en los próximos 9 meses. Sí, Carlos, una gran ventaja de cara a Bruselas es que ya conoce a Donald Trump, conocemos cómo es, y sabemos que tienes que esperar lo peor, incluso más allá, ¿no? Y desde aquí siempre nos pasamos el día explicando a la gente por qué tiene que ganar uno, tiene que ganar otro, pero nos damos cuenta que nosotros no votamos, que votan los estadounidenses. ¿Por qué Donald Trump puede volver a ganar en Estados Unidos? No, es que es complicado de entender. Para mí también. Le dice algo a todos nosotros, lo dividido que está el país, que realmente no tenemos una visión clara, que una parte de la población se siente que ha sido ignorada y discriminada, la clase media-baja particularmente, la población blanca principalmente, pero hasta los latinos están yendo en esa dirección también. Y un señal de lo que estamos viendo es que muchos se están preguntando, de mi vida estrecha aquí, ¿qué puede ser a lo mejor para mí? Y ven el pasado durante los 4 años de Trump, antes de la pandemia, en donde hubo una estabilidad económica relativamente fuerte. Y lo comparan con la inflación que sintieron durante un periodo de 1 año y medio en Estados Unidos, que ahora se está controlando, pero no puedes eliminar el efecto de cuando vayas al mercado y compras 1 kilo de carne, que el precio está X y dices, ¿cómo puede ser? Y puedes controlar la inflación, pero no lo regresas. Y eso se ha hecho el asunto y el tema número 1 en las elecciones ahora, la inflación. Y mucho va a depender de lo que pase entre ahora y el 5 de noviembre, si el Banco Central puede bajar las tasas de interés, si eso puede tener un impacto en las hipotecas que la gente paga, en lo que paga en las deudas de las tarjetas de crédito. Y ese tipo de interacción económica, una realidad económica que la gente siente en la vida de día a día, que puede ser lo que decida esta elección. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Porque también hay una cosa que a mí me da mucho que pensar en el sistema estadounidense, en esta democracia que es el espejo en el que nos miramos todos. Y es que el señor Trump no ganó las elecciones. Tuvo 2 millones de votos menos que su alternativa. Sí. Pero hay un sistema electoral estadounidense que no es muy democrático, o que es una democracia que no es muy representativa, voy a decirlo de otra manera para no ser acusada de acusar a Estados Unidos de no ser demócrata, pero es un sistema que produce resultados que no están, o sea, es un winner takes all a nivel de los estados, con un colegio electoral que hoy no representa la realidad social
ni el elector estadounidense. Entonces, esto es una gran pregunta para los que nos interesamos por los sistemas democráticos, ¿no? Y la manera en la que se construyen las instituciones en sistemas democráticos. No resuelve el problema porque a menos que Estados Unidos cambie su sistema de colegio electoral, seguirá siendo normal que un candidato que tenga 2 millones o 3 millones de votos menos que su alternativa llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Pero también intentamos racionalizar el resultado de una elección que en realidad no lo fue. Quería poner esto porque, claro, luego intentamos ex post racionalizar el resultado, pero si uno ve cómo hemos llegado a ello, la verdad, es otra pregunta. No, tienes toda razón, es un sistema que es difícil decir que es democrático. En 24 años ya hemos tenido 2 elecciones en donde el candidato, la candidata y el candidato que ganaron la mayor parte de los votos perdió. Aconteció con Al Gore en el 2000 y con Hillary Clinton en el 2016. Y no va a cambiar, porque para cambiarlo tienes que cambiar la Constitución y no hay manera que los republicanos van a votar para algo que por lo menos el día de hoy sería totalmente contra sus intereses políticos. Entonces no va a cambiar. Arantxa, comentabas antes que hace 30 años Europa se parecía mucho al mundo. Y ahora no sé si se parece al mundo, no sé qué es el mundo, pero sí vemos que China obviamente es una economía lo que es y Estados Unidos sí es una economía que apuesta por lo suyo. Hablabais mucho de los dos de Inflation Reduction Act, que es doy pasta pública para que se fabrique aquí. Y aquí lo único que estamos hablando de Europa son las noticias del temido servicio de competencia antitrust de Margaret Vestager. Europa, en vez de intentar que todo el mundo sea como Europa, que creo que igual quizá no lo está consiguiendo, y ser el faro de ciertos valores, tiene que empezar a jugar con las reglas del resto del mundo. Es decir, ¿por qué no hacemos una Inflation Reduction Act y apostar por eso, apostar más por ayudas a las empresas de aquí? Quizá es una fórmula más para la famosa reindustrialización. Debemos cambiar nuestras reglas para apostar más por lo de aquí, en vez de intentar cambiar en balde al resto del mundo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando igual de proteccionismo, pero no sé si es un poco... Está bien, pero la cuestión es si podemos permitirnos eso en la Unión Europea, que no es un país, que es una colección de 27 países. Y si puede permitirse eso la Unión Europea, cuyos 2/3 de cuyo crecimiento depende del crecimiento de fuera de la Unión Europea. Lo que construye el crecimiento en Europa, 2/3 es su respiración, la respiración de la economía europea con el resto del mundo. Entonces es que el modelo europeo está construido sobre la competencia leal dentro del espacio de 27 Estados miembros y con una respiración muy grande con el resto del mundo. Estos son nuestros 2 pilares del modelo de crecimiento europeo. Entonces, podemos decidir respirar menos con el resto del mundo, pero entonces también tendremos que decidir crecer menos. Y ya no crecemos mucho. Entonces, esta es una gran pregunta. También podemos flexibilizar las reglas de la competencia y entonces que sea capaz de invertir más el que tiene más recursos, que es Alemania. Con diferencia, si uno mira las ayudas de Estado, desde el COVID, el 80% de las ayudas de Estado en la Unión Europea las ha dado Alemania, porque tiene una gran tesorería. Entonces, quizás lo que tenemos que encontrar es una manera de ajustar esas 2 variables, que es apertura al mundo y 27 Estados miembros, trabajando en la apertura al mundo que tenga un poquito más de dientes, que muerda un poquito más, y una relación entre los 27 Estados miembros que sea de más integración. O sea, no es flexibilizar las reglas de la competencia. Yo creo que es integrar más los mercados europeos. A mí me preocupa en particular un mercado, que es el mercado de capitales, porque si no hay financiación, no hay transformación. Es así de sencillo. Y en estos momentos los capitales europeos no se apalancan en la Unión Europea, no se ponen al servicio de la transformación de la economía europea. Los capitales europeos, y esto el informe de Enrico Letta es muy interesante,
el capital europeo se marcha a Estados Unidos porque tiene un mercado de capitales más líquido que el europeo, invierte en empresa estadounidense y viene a comprar la empresa europea y a ponerla en manos estadounidenses. No tenemos ningún problema con eso, solo que un Estados Unidos como el que estamos viendo en los gráficos que nos muestra Carlos, nos tiene que llevar a nosotros a pensar si no sería más inteligente integrar más nuestros mercados de capitales. Lo hicimos, dimos un paso muy importante que nunca se había franqueado hasta entonces, en el año 2020, cuando construimos capacidad fiscal europea. Bueno, quizás tengamos que hacer que esta no sea la última vez que haya capacidad fiscal europea. Yo creo que ahora nos enfrentamos a un reto de construir la Europa de la defensa que necesitaría quizás una capacidad fiscal para el sector de la defensa europeo. Pero es que esto está en nuestras manos. Esto no está en manos del elector de Wisconsin. Eso está en nuestras manos. Entonces yo ahora sí que a todos los que sois empresa en este espacio, que sois casi todos, aquí hay un gran momento para que la empresa en Europa también explique lo que necesita la empresa en Europa para seguir siendo empresa en Europa. Y que eso sea una gran parte de donde estemos empujando, menos para la subvención y un poquito más para la integración, que yo creo que es lo que nos va a dar una capacidad europea de futuro. Carlos, sí quería preguntarle, como gran experto de energía, el elector de Wisconsin echa gasolina y ve que puede subir o puede bajar y va a comprar carne y sube y baja. Y eso, una cosa es la geopolítica afecta, ¿no?, al bolsillo de la gente y el elector. Hace nada, por la guerra de Ucrania, vivimos shocks muy fuertes con el tema de los combustibles, con el tema de la inflación. Has comentado que este año la guerra de Ucrania va a seguir y veremos cuándo termina. Esperamos a corto plazo shocks muy fuertes otra vez en el tema de gas, tema energético, no sé qué, o ya estamos en una situación statu quo en el que, bueno. Yo creo que si descartamos la posibilidad de shocks geopolíticos en cualquier tiempo, hacemos un gran error, porque no sabemos. Por definición, un shock no es algo que podemos prever y predecir. ¿Y quién hubiera dicho en el año 2022, o mejor dicho, en el año 2018, si te hubieran preguntado, va a invadir a Rusia, a Ucrania, y tratar de tomar el Estado y controlar el país? Y si lo hacen, lo van a hacer tan mal e inepto que los ucranianos lo van a poder empujar para atrás. ¿Quién hubiera dicho que sí? Nadie. Entonces, como hay, en parte lo que quería, parte del mensaje era que hay tantos desconocidos que tenemos. La tensión entre Estados Unidos y China se ha hecho brutal y es una competencia para el liderazgo en el resto del siglo XXI y ninguno de los dos va a parar. Irónicamente, una de las pero una de las cosas que me da confianza para el cambio climático es que los dos reconocen que el mundo eventualmente va a llegar a algo de neta cero de emisiones y quieren tener el sistema para ser más competitivo dentro de ese mundo. Y puede ser que esa competencia de seguridad nacional y para el liderazgo para el futuro tenga más impacto en la carrera con cambio climático que cualquier otra cosa, que vale la pena mantenerlo ahí. Pero el escenario con China, el escenario que tenemos en el Medio Oriente el día de hoy, el país de India, estuvimos hablando un poco de India anoche, un país de 1.400 mil millones de personas, que es tan diverso, con tantas culturas y religiones. ¿A dónde va a ir para el futuro? Entonces, como no hay manera yo creo que descartar que podamos tener shocks. Eso nos da otra perspectiva también sobre el petróleo. ¿Qué pasó en
en marzo del 2022, inmediatamente de la invasión de Rusia a Ucrania. El precio del petróleo subió a $130 por barril. El precio de gas, el 1 de septiembre del 2022, subió a $90 por millones de BTU. El día de hoy está en como 8. Entonces, si no tenemos la manera de responder a una realidad que se mencionó anteriormente, pero creo que vale la pena subrayar otra vez. Tenemos de un lado la economía energética que tenemos el día de hoy. Y si no sabemos abastecer ese mercado, ¿qué pasa? Suben los precios. Cuando suben los precios, intervienen los gobiernos y podemos tener otros desastres también. Entonces, tenemos que tener una manera de abastecer el mercado que tenemos el día de hoy, reducir la demanda dentro de ese mercado y empezar a aprender cómo descarbonizarlo y movernos en esa dirección. Y del otro lado, tenemos que crear la economía para el futuro a donde podemos transicionar. Porque no puedes quitar esta si no tienes la otra. Y eso es lo difícil, y regresamos a tu punto sobre los mercados de capitales. Porque aquí el financiamiento principal para esa creación de lo nuevo y lo del día de hoy va a venir del sector privado, no va a ser público. El sector público puede tener lo que llaman ahora blended finance, que usas el recurso público para reducir el riesgo y atraer más inversión privada, pero sin la inversión privada estás quebrado. Y aquí acabo con lo interesante del IRA. Cuando se pasó por el Congreso, se había previsto que iban a haber sobre un periodo de 10 años 390 mil millones de dólares de inversión por subsidios por el sistema de impuestos. En el primer año y medio, el nivel de inversión ha sido 320 mil millones de dólares. En el primer año y medio. Y va a llegar a más que $1 trillón, que le da una idea del nivel de inversión. Y esta es la cosa importante. Hay muchos riesgos aquí, pero Estados Unidos lo que hizo fue apostar para la innovación. Porque si no sigue innovando y reduciendo el costo de esa innovación, no puede ser competitivo. Esto es parte de la estrategia industrial que estábamos platicando, de reducir el costo de innovación para ser más competitivo contra Europa y contra China. Y el riesgo aquí es, inviertes trillones de dólares y si al final no puedes ser competitivo contra otros si no tienes un precio de dióxido de carbono dentro del país, por ejemplo, para que el hidrógeno pueda ser competitivo contra el gas natural, entonces invertiste $1 trillón y no tienes algo que pueda competir. Eso es el riesgo grande y por qué están hablando ahora en Estados Unidos sobre una estrategia industrial, porque si no lo juntas con una política sobre el carbono, entonces puedes tener algo que pueda fallar. Es una pena, pero tenemos que ir terminando. Sí me gustaría la última pregunta. No sé si el mundo va a entrar en una situación de stand-by hasta saber si va a gobernar Estados Unidos Donald Trump o no. Es decir, Ucrania, ya has comentado, Carlos, que este año crees que no va a haber una solución. Gaza, ¿qué va a pasar en Gaza? ¿Cómo puede afectar lo de Gaza a las elecciones estadounidenses? Y no sé si el mundo ha decidido, mira, si viene Trump, esperamos a que pase todo esto, sobrevivimos así, no sé cómo lo veis. Yo creo que algo que dijo Arantxa dijo muchas cosas importantes, pero uno de los puntos que dijo sobre Europa es que si Europa puede tener un nivel de independencia con una visión del futuro para Europa, que Europa puede liderar en una dirección que tome por lo que piensen que sea importante aquí. Y yo creo que eso es muy importante. Y creo que es importante con otros países también. Pero
tiene un riesgo que, dependiendo de la dirección que tomen de distintos países, podemos tener un sistema en donde podamos tener más bases de fortaleza, juntarse con otros que tienen puntos de vista que sean similares, o vamos a tener un mundo en donde hay muchos que son más fuertes y puntos de vista totalmente no alineados, que nos deje un futuro todavía más desafiante. Yo creo, desde mi punto de vista, lo que sería más importante es que en el 5 de noviembre podamos tener una decisión en Estados Unidos en donde podamos tener una integración y nueva visión entre Europa, Estados Unidos, Norteamérica, lo incluyo también porque es muy importante lo que vaya a pasar ahí sobre el futuro de la industria en Estados Unidos y Norteamérica, y que eso nos deje en una posición mucho más fuerte económicamente y políticamente. Pero mientras tanto es muy difícil planear, pero si yo fuese Europa no dejaría todo que espere hasta la decisión de Estados Unidos. Se tiene que empezar a planear y ver para dónde quiere ir Europa en una manera independiente. Arantxa, danos un poco de optimismo para terminar, anda. El optimismo para mí es que está en nuestras manos. Es que está en nuestras manos, como lo estuvo en el 2020 cuando decidimos hacer el Next Generation EU, como lo estuvo cuando decidimos invertir en vacunas comunes, como lo estuvo cuando decidimos hacer un fondo para la paz que sirve para financiar la guerra en Ucrania. Está en nuestras manos. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos ponerlo en práctica o no. En este mundo hay, en estos momentos, 3 grandes espacios marítimos que están conectados: el Mar Negro con el Mediterráneo, el Golfo de Adén y el Indo-Pacífico, y 3 grandes actores geopolíticos: China, Estados Unidos y Rusia. Y evidentemente todos están esperando a saber cuál es el resultado de la elección en Estados Unidos. La pregunta para nosotros es: ¿tenemos y queremos tener la capacidad de incidir en este espacio, teniendo en cuenta que el único que está más o menos tranquilo es el Atlántico, que es el nuestro, el de nuestra alianza transatlántica? Si nosotros, europeos, queremos ser esa potencia de equilibrio en el mundo, o si renunciamos a este papel, en cuyo caso renunciamos a nuestra especificidad en el mundo. Y lo bueno es que está en nuestras manos. Yo creo que es el principio y el final de la discusión. Creo que es optimista, o mejor dicho, no creo que es optimista. Como decía Jacques Delors, y a mí me encanta citarle, no es una cuestión de optimismo o de pesimismo, es una cuestión de saber si uno va a ser activista, va a invertir en eso o no. Bueno, Arantxa, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer escuchar a gente tan interesante y que, sobre todo, que sabe más que uno, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia y a los lectores del Correo que nos han seguido desde la web del periódico. Así que muchas gracias a todos.